Bueno, ya estamos aquí. Volvemos, salimos de la guarida del Contemplarrol. Y esta vez en un formato totalmente nuevo. Vamos a intentar aquí cosas nuevas. Hombre, mira, ya tenemos gente y todo por ahí. Ya, o sea, Sí, ya tenemos nuestros vengo, primeros minions aquí en la caverna. Buenas a todos los que llegáis. yo vengo preparado para que me lluevan los palos por todos lados. Sí, mira, ahora Me he puesto mismo pañales por si me lo hago encima. Estoy listo para todo. Ahora mismo tenemos tres usuarios aquí, o sea que mira, bueno, empiece. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Casi, pues hola. casi al nivel de las estrellas de los famosos. Está bien. Hola a todos, espero que os guste el estreno de hoy. A ver qué tal nos va. Hoy entrevistamos a socio narrador Ismael. ¿Qué tal estás, Isma? Muy bien. Aquí listo, preparado para todo. O sea, ya a mí me dijiste preguntas difíciles y yo, venga, vamos. Vamos Claro que allá. sí, claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado a esto, al contemplar? ¿Cómo he llegado a esto? Bueno, una larga historia. Pues el Contemplar Rol empecé colaborando, bueno, jugando primero y colaborando un poco después, hará un par de años que arrancó Dani. De hecho, estuve en la primera mesa que montó y al poco dijo, ¿y si alguien más quiere dirigir, puede hacerlo? Y yo que soy un culo inquieto, pues me metí en eso, porque no hay rol suficiente en el día a día y nada, me meto en todos los saraos que puedo. Y al final, pues nada, a lo tonto, un año ya, un poco menos quizás, pero bien, bien, intenso. Espera un Eh, momentito porque no estoy seguro si nos están viendo. Me dice Cela que si no cambias la escena. ¿Nos veis o no nos veis? A ver, si yo estoy viendo... Yo nos veo aquí. Dani dice que sí. Cela no nos ve. chen, chen. Pues entonces ya sí que es raro eso. Sí, si uno nos ve, el otro no. Vale, perdona. Sigue. Bueno, pero se nos oye. Bueno, si se oye, pues también vale. Se van a perder Vale. mi hermosura, pero bueno. Vale, nada, bueno, pues ya estaban lanzándote preguntas. O sea, aquí no hay piedad. O sea, ya según Ya, se me empezamos, joda. ya estamos lanzando preguntas. Venga, empezamos con el salseo. Ya que aquí se ha animado, a ver, hay que responder a la llamada. ¿Por qué no te gusta el mazmorreo, Hostia, ¿eso quién lo pregunta? Dani? ¿Quién? Me gusta el mazmorreo, pero no me gusta el mazmorreo sistemáticamente. Porque las partidas de D&D muchas veces se convierten en un pasillo, habitación, orco, goblin, trampa. Bleh. Así no, me gusta el mazmorreo, pero que tenga su... ¿Sabes? Llegas a la mazmorra por algo y hay cosas fuera y ahí van pasando cosas y acabas allí por algo. A mí, mira, voy a decirte que una historia, una campaña que no me gusta el planteamiento es la mazmorra del mago loco, ¿no? La de... Porque básicamente los personajes entran por un hueco y llegan a una mazmorra. ¿Sabes? Me deja un poco... Que después la mazmorra estará muy chula y será la hostia, pero... me falta como algo, me falta como que eso desarrolle algo más. Pero no odio el mazmorreo. ¿Quién dice que odio el mazmorreo? Mentiroso. Dice además, ¿por qué te gustan los PBTA? Me va un poco aislado, ¿no? Joder, La me pregunta. gustan los PBTA, o sea, a lo mejor si jugase más PBTA acabaría un poquito harto, porque hay que decir que también tiene una mecánica un poco densa, ¿no? Porque tienes que estar muy concentrado todo el tiempo y obliga a hacer las cosas de una cierta manera, pero por el momento me gusta porque es algo nuevo, sobre todo, ¿eh? Es como muy diferente a lo que suelo dirigir y a lo que he solido jugar siempre. He jugado 2 PBTA y los dos los he disfrutado, así que me gustan. Oye, Genial. Algo más por aquí. Dice Cela, joder, pues esa mazmorra a mí me encanta. Under Mountain, fuck the way. no, Otra si yo pregunta. digo que la mazmorra, yo ojo, no digo que la mazmorra sea mala, ni mucho menos. Digo que a mí cuando hago una campaña, a lo mejor si es para una partida, un one shot, algo así cortito, vale, mazmorra, no pasa nada. Pero una campaña que se base en mazmorra y después entras en otra mazmorra y sea continuamente mazmorreo, pues oye, me cansa como te cansa cualquier cosa, ¿sabes?
Salseo total. Dice Dani. ¿Contemplarol o dado rúnico? Bueno, Aquí en directo. pues yo ahora mismo, como me han vetado en el Contemplar Roll cumplir más labores de las estrictamente necesarias, o sea, de hecho Dani ha dicho, no te puedes encargar de ciertas cosas porque entonces habría aquí un conflicto de intereses, Y si tienes que representar al dado rúnico, tienes que representar al dado rúnico porque es tu primer compromiso, así que es mi primer compromiso y estoy muy satisfecho cuando hago colaboraciones con ellos. Y el Contemplarro pues tiene otro tipo de actividades. O sea, estamos buscando... El club funciona de una manera diferente, el tipo de actividades y de... Bueno, en general todo el movimiento que hacemos en el Contemplar Roll es un poco diferente al dado rúnico y no por ello es ni mejor ni peor. O sea, el dado rúnico tiene un aspecto más generalista, hay mucha más gente que quiere probar el rol, pero pues no se atreven o nunca surge. Bueno, es un poco, son ambivalentes. No podría elegir ninguno de los dos, así que de bien queda. Venga, te vamos a dar un poquito de piedad ahora. Te voy a seguir yo ahora un poco. ¿Qué juegos de rol diriges en el Contemplar Roll? Porque nos hemos aquí... Hemos saltado ahí como llenas al salseo. Ahora volvemos un poquito para que la gente sepa qué haces en Contemplar Roll, qué juegos estás dirigiendo ahora en Contemplar Roll. Ahora estoy con básicamente de Ande Quinta, una de ellas para Reinos Olvidados y otra para la campaña de Tormenta, bueno, Descenso a las entrañas de la bestia, Ay, perdón, de Shadowlands, que es una ambientación de tipo desierto, supervivencia bastante más bestia. Y querría, bueno, de hecho voy a sacar en breve, voy a sacar una partida de Cyberpunk Vieja Escuela, de un one shot, para ver qué tal cuaja entre los socios, a ver si les gusta. He querido montar, pero nadie se ha apuntado porque no lo conocían y quizás le daba miedo. Ratas en las paredes, que es de tinte de terror. Y me gustaría montar una de Singularity, que es una campaña corta de 4 o 5 sesiones, sistema hitos y... Qué exquisita. Me gustaría sacarla, a ver si saco tiempo y puedo. Pregunta aquí ya Cela, dice, ¿habrá mazmorra en el Cyberpunk? Sí, efectivamente, habrán catacumbas. Bueno, que realmente las mazmorras simplemente, pues bueno, puede ser unas mazmorras, pueden ser una fábrica abandonada o puede ser cualquier edificio que tenga pasillo y trampa. Cyberpunk, rayos láser, torreta que sales y te acribillan. Oye, son mazmorras al fin y al cabo. Pues de lo mismo que abuso de eso en Cyberpunk, lo mismo en D&D. Hola también, por aquí también viene gente nueva. Hola Toriki, bienvenido o bienvenida. Vale, vamos a... Esta pregunta me resulta muy interesante para ti, a ver, porque me da mucha curiosidad. ¿Cuándo y cuál fue el primer juego de rol que jugaste? Vámonos a los orígenes de Ismael. El Señor de los Anillos de York, el de tapa roja, el de las eternas tablas. Yo creo que como todos los de mi palo, era lo que había. Era eso y RuneQuest. Que muy algo clásico entonces. Sí, muy clásico. Yo creo que jugué menos rol simplemente por el tiempo que gestionabas en moverte por las tablas y tablas. Era maravilloso en ese momento porque no había otra cosa, pero ahora te pones a pensar cómo se jugaba así y da un poco de pereza. Pero funcionaba, era un buen juego. De hecho, yo cuando empecé a jugar no sabía muy bien ni lo que estaba haciendo. Empecé con 9 años a jugar. Sí. O sea, me agarró un colega que tenía 11 años en el barrio. Estamos hablando en Candelaria, un pueblo pesquero en Tenerife, que yo vivía ahí, estuve viviendo 3, 4 años creo que estuve. Y de repente uno de mis vecinos, colegas con los que jugábamos en el barrio y demás, dijo, es que me he comprado un juego de rol. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Que va del Señor de los Anillos, tampoco tenía ni idea de qué iba eso. Vamos a jugarlo. Y venga, yo me metí ahí y me dijeron, no, ¿tú qué quieres ser? Hay un elfo. Digo, ¿elfo qué es tal? O sea que bueno, pues me hice al final un elfo mago
era una cosa rara porque al final terminó yendo con 2 hachas y bueno, era una cosa rara. Pero bueno, empecé a jugarlo, después le cogí cariño al Señor de los Anillos, empecé a leerme el Silmarillion, digo el Silmarillion, estamos locos, el Hobbit. El Era empezar Silmarillion muy fuerte, Silmarillion. lo intenté leer porque me dijeron, no sé por qué, con 11 años, alguien muy poco sensato me dijo, si vas a leerte el Señor de los Anillos, primero deberías leerte el Silmarillion para entender de tal. Empecé a leerme el Silmarillion, dije, ¿qué es esto? No, lo dejé y me leí después el Señor de los Anillos. Y eso fue, pues, claro, con 12 años, una cosa así. Con lo cual, mal. Porque, claro, lo leía, o sea, tuvo su repercusión haberlo leído en esa época, pero obviamente si lo leo ahora, pues lo leería con otros ojos. Y bueno, y después de ahí, pues ya pasamos a RuneQuest. Cuando volví a la capital, pues ahí me regalaron un ejemplar del Señor de los Anillos que destrocé. Y le dimos muchísima caña, así durante, pues no mucho, 3 años a lo mejor, y después ya pasamos a RuneQuest, a FanHunter. Creo que el D&D lo llegué a probar la primera vez, pues ya como con 15, o sea, costó. Fue además una segunda edición, ya había llovido bastante. Hay una cosa alrededor de eso. La primera vez que me dices que jugaste Señor de los Anillos, ¿lo jugasteis bien? Es decir, ¿seguisteis las reglas? Sí. No, la verdad que era sorprendente vale. Que bueno, además que el Señor de los Anillos hay que decir que el sistema de reglas, con todo su rollo de tablas y todo lo complicado que era tener que estar moviéndose entre tablas, era bastante, no sé si intuitivo, pero sensato, porque tú tirabas un dado, mirabas un resultado y te decía, vete a la tabla de crítico A, B, C, D o E. Vas ahí, tiras de nuevo y te des un resultado. Era, pues bueno, era bastante guía burro. Entonces el sistema, pues, supongo que habrían cosas que hiciéramos mal, vamos, casi seguro, porque además recuerdo yo que el mago mío hacía muchas cosas y años después decía yo, pero yo con el nivel que tenía, ¿cómo podía hacer todas esas cosas? Eso seguramente era una licencia, porque los magos podían encender una vela, mover el aire y poco más, era una porquería. Bueno, saludos a Alejos Sexos también, que ha entrado también al canal. Tenemos otra preguntita también por aquí. Dani, ¿te atreverías a sacar una partida del Señor de los Anillos de Hog? Aquí esto ya me pilláis a mí, yo no sé de eso de JOC, que es ahora mismo con los jugadores de ahora. Sí, podría hacerlo. No quiero hacerlo. No me atrevería, lo único que tienes es que tendría más recursos. Por ejemplo, una cosa que descubrimos tiempo después de empezar a jugar es que si fotocopiaba las tablas por las armas que tenía cada jugador, pues cada jugador tenía su tabla y tiraba y tenía ya los resultados. Claro, éramos jóvenes, necesitamos el dinero, pues bueno, era otra época. Incluso me acuerdo yo que fotocopiarte un libro era complicado. O sea, no había fotocopiadoras. Yo conseguí fotocopiar un libro así de RuneQuest y tener tablas como con 16 años, una cosa así. Dicen por aquí, de los recién llegados, ¿cuál es la cosa rolera más absurda que tenéis y por qué nunca vais a usarla? La cosa rolera más absurda. Pues yo diría que lo más absurdo sería el Gear Underground, pero lo estamos sacando. O sea, se está haciendo una partida que la está haciendo José. Está publicado también en YouTube ya. ¿Perdón? Está también publicado en YouTube, precisamente, sesiones de Gear Underground. Y es un PBTA bastante hardcore. O sea, a mí me ha gustado mucho porque me gustan estas chuminadas, pero es muy surrealista y bastante loco. O sea, pueden salir cosas. Bueno, vamos a tener la segunda sesión la semana que viene y ahí pueden salir pedradas bastante importantes. Después de eso, pues creo que alguien tiene por ahí, o tenemos en nuestra rolteca FanHunter, que bueno, es paródico, tampoco está muy loco. Paranoia, no sé si lo tendremos. Dani que está ahí, tenemos Paranoia. Paranoia es un juego que nunca he podido jugarlo. O sea, lo he jugado, lo he intentado jugar, pero mi director siempre ha sido nefasto y no le pillamos el punto. ¿Lo tenemos? No sé si... Dicen por aquí, ahora hay un montón de preguntas, vamos a ver. Cela pregunta, ¿has hecho alguna vez un TPW? ¿Qué es? TPW. Team Player... TPK. Será TPK, ¿no? Ah, TPK, sí, efectivamente, aclara. TPK, vale. No, casi
casi, bueno, de hecho, este fin de semana pasado, casi lo, lo zampa todo. Y bueno, y fue al final no fue así porque, bueno, no tampoco hacía falta. No se estaban enfrentando contra un dragón que lo iba a arrasar a todos, sino que tuvieron que rendirse y los vapuleé bastante. Pero sí, estuvieron, murió uno y casi mueren otros dos, 3 de 5. Y hubieran muerto 4 de 5. Y al quinto, pues a lo mejor lo hubieran ejecutado. Bueno, pues Si sí. no, siempre Por bien. puedes hacer una partida en Ravenloft también. Ya os aviso que Claro, también claro. se consigue. Se puede Sí, conseguir nunca, fácil. no le tengo especial cariño a los TPK, no sé, se pueden hacer, no les tengo miedo a hacerlo, pero no sé, ¿sirve para algo? En un one shot sí, bueno, en un one shot, ojo, sí, en un one shot tipo de terror y demás, sí que, ahí sí ha habido TPK, pero porque al final una partida tipo Cthulhu pueden morir todos y es un final bastante factible. Vale, por aquí también pregunta José Baltar, ¿qué juego indie recomendarías? Juego indie. Pues me gusta mucho Rotas las Paredes. Es un juego muy indie. Es de terror, o sea, no está contando nada nuevo. Tengo también The Veil, que es Cyberpunk PBTA y se considera indie. Sospecho que se considera indie, sí. Y me parece, bueno, me gusta mucho lo de la narración compartida que tiene, porque no es un Cyberpunk cualquiera, sino es el que tú generes con tu grupo. Entonces, por ejemplo, haciendo una prueba que al final no pudimos jugar la campaña, pero hicimos una prueba de generar el mundo. O sea, otro amigo estaba dirigiendo. Y al final toda la historia trataba en era una ciudad, una cúpula en la luna. Todo lo que era la red de información no se sabía de dónde se originaba y se sospechaba de que tenía algún tipo de origen extraterrestre. Y no me acuerdo qué más habíamos metido como cosa rara, pero era muy space opera. Entonces eso pues te lo permite ese juego, de Hill Press. Así que si quieres mirarlo, está muy muy chulo y bueno, sale hace relativamente poco. Vale, pregunta aquí Alejo Secox, ¿cuál fue la aventura más difícil que jugaron en Dungeons and Dragons? ¿Que jugaron yo que he jugado? Sí, Vamos a sí, decir yo me voy a que yo abstener. Lo siento. de D&D que ya me había jugado, pues ahora que lo pienso, he jugado muy poco D&D. He dirigido mucho D&D. He dirigido 3.5. Hemos jugado partidas en mi grupo habitual, jugábamos partidas, íbamos alternando, porque yo hacía una campaña de Reinos de Hierro para la 3.5 y de tanto en tanto, como claro, te pasabas meses haciendo partidas, terminabas hasta el moño y algunos nos pasamos la batuta. Entonces, otro de los jugadores de mi mesa habitual en Tenerife tomaba en ese momento, pues, hacía una partida, una partida de 2 sesiones. Y normalmente, bueno, las partidas eran difíciles simplemente porque era también un director de juego, era o un oponente. Entonces jugaba a matarte. Entonces morías, pues sí, morías. Y era difícil, pero porque iba a eso. Y bueno, no sé yo, no sabría decir si era difícil, si no la disfrutaba o simplemente que era una porquería. Hablando mal y pronto. Esta pregunta es mala baba. Cela. Vale. ¿Cuál es la mejor clase de Dungeons and Dragons? Venga, ahora, Chan, ya, chan. nos vamos. La mejor clase de daño, joder, pues ahora es la quinta. Pues la Sí, quinta es entiendo, difícil la porque quinta. sí, están muy equilibradas y tienen sus chulerías. Yo si me hiciera un personaje, no voy a decir cuál es la mejor, me voy a negar porque si me hiciera un personaje, seguramente me haría ahora mismo, con lo que he ido aprendiendo últimamente, me haría a lo mejor un brujo, porque los veo divertidos. Pero bueno, no sé, yo no soy tanto, incluso el tema de la clase es una cosa que me suele dar un poco igual. Yo qué sé, mira, me he llevado un personaje que me hice la última vez que jugamos a la 3.5, me hice una guerrera semi-orca que era prácticamente una filósofa. O sea, era un personaje, un guerrero competente, pero no era ni brutal ni nada por el estilo, sino que era un personaje con un código de honor intachable, era una ex gladiadora y no disfrutaba de la violencia salvo en circunstancias de defensa propia, tal. Era una neutral verdadera, llevada como una neutral verdadera. Entonces, claro, cuando empecé a jugar y nadie sabía quién era mi personaje, dice, pero es una paladina
una semi-orca paladina. Digo, no, una guerrera. Digo, no, pero ¿y por qué eres? No, porque el personaje es así. Con lo cual, bueno, pues la clase marca algunas capacidades, pero no te define el personaje, o no debería definírtelo tanto. Vale. Me fijo que sería Scorpio en Leyenda de 5 Anillos, dice Dani. Me gusta así la escorpión mola. Sí. Yo, a ver, bueno, ahora soy en una partida que he estado haciendo la partida con otro grupo, soy un unicornio. También me gusta mucho el unicornio. ¿Qué hacían los Todos tienen. unicornios? Los unicornios eran Los de unicornios sus fincas, son ¿no? como mongoles. Ah, sí. Provienen más allá del desierto, Sí, de sí, las sí. arenas ardientes, y son tipos que están desubicados. Entonces, bueno, está muy divertido de llevar porque la partida, además de la caja básica, el personaje que te viene unicornio es un tipo que es como muy jovial, además se parece a Jackie Chan. Y claro, es un contrapunto muy interesante al resto de personajes que son muy de el código el código del honor, para arriba, para abajo, ¿no? Y este pues está un poco, sí, el honor es importante, pero es un tipo muy bonachón. Eso te lo permite. Vale, esta pregunta la voy a lanzar yo ahora. Voy a colar una de las mías. Ojo. Dime, a ver si me puedes describir, porque como sé que te encanta contar anécdotas y muchas veces hablas de personajes que, oye, este personaje que hacía no sé qué cosas, ¿no? Yo te pregunto, señor Ismael, eh, ¿me puedes describir uno de tus personajes favoritos que tú hayas jugado? ¿O el más preferido por ti? Sí, sí, hay un personaje que me gusta mucho, que se llama Don Don. Es un Brulla para Vampiro la Mascarada, no para el V5, sino para la antigua, donde eran todos mucho más bestias. Y es un Brulla un poquito atípico porque no es simplemente un simple matón. O sea, es un tipo criado en el Bronx, con una juventud muy, pues bueno, muy violenta, pero que entiende que la violencia realmente no es simplemente una forma de... la violencia no es gratuita, sino que es una violencia dirigida a producir algún tipo de enseñanza en alguien. Entonces es un personaje muy divertido porque no era violento, salvo que fuese violento por algo muy concreto. Era además, bueno, si alguien conoce vampiro, era de naturaleza pedagogo, que suele ser muy raro. Los grullas siempre suelen tener osco o cualquier tipo de naturaleza que sea relacionada de como me mires mal te parto la cara. No, este era un tipo majete. Y claro, si tenía que partirte un par de huesos lo hacía, pero simplemente desde te estás portando mal. Te tengo que dar un severo correctivo. Y era, yo lo disfruté mucho llevándolo, era un poco cafre y era eso, era muy divertido. Y además que me acuerdo yo que como salía con cosas un poquito raras, pues todos nos reíamos mucho. Obviamente el narrador se tiraba manos a la cabeza y decía, ¿y ahora cómo os saco yo de ahí? Porque la estáis liando. Pues ¿Cuánto sí. duró el personaje en general? ¿O cuánto tiempo Bueno, la estuvo campaña activo? se quedó en el aire, jugamos durante un año, una campaña online además, bueno, era una campaña online con gente de toda España Hostia, y el que dirigía estaba en Inglaterra, o sea que imagínate. hostia. O sea que fue Sí, totalmente online. Mira, sí, sí, totalmente online. curioso. Y nada, sí, sí. Y nada, y funcionó bien, lo único que es que la campaña al final pues también hay un desgaste porque jugamos todas las semanas, ojo, que también había mucha tela ahí. Y claro, se termina, quieras o no, se te van algunos jugadores, se te queman las ideas, bueno, es normal. Pero bueno, el personaje lo disfruté, la verdad que sí. Vale, preguntan por aquí, José Baltar, ¿Fate o Hitos? Diría Hitos porque lo conozco más. Fate me gusta, lo que he leído varias novelas bueno, varias novelas, ay, madre, varias partidas en Fate. Y me gusta como, bueno, y algunos juegos tengo joder, se me fue. De No Solo Rol. Ay, mi madre. ¿Lo de rol Fatal. gratis? O... No, de rol Ah. gratis no, de los libretos que sacaron o Los Ojos del Águila, de los Fate, de los mundos Fate, ¿no? De Ah, sí, Antiguo y Dresden Files y Colosal, todos tal, tal, tal. estos. Exacto, Ujú. que van con Fate. Y vamos, los leo, me gusta mucho el sistema porque es muy narrativo y a mí me gustan mucho las cosas narrativas, pero no he tenido la oportunidad ni de dirigirlo demasiado y cuando lo he dirigido ha tenido muy buenos resultados y he jugado una vez a Fate. A Hitos varias veces más y lo he dirigido alguna vez más, sí, o sea que Hitos, diría.
Muy bien. Y ahora aquí Dani va ya aprovechando que has hablado de vampiro. ¿V5 o V20? V5. Eh, Está sabroso. Muy Está jugoso. decidido. Me gusta, sí, me gusta mucho el cómo lo han cambiado, cómo se han quitado encima todo el lastre del power gaming que tenía el V20, que tiene sus cosillas chulas. O sea, el V20 está chulo, pero llega un punto en que la escalada de poder es tan sumamente inmanejable que se pierde, siempre te parte de la gracia. En V5, pues los personajes, quieras o no, están en otras cosas. Y bueno, ha sido una buena lava de cara, me ha gustado. Por aquí te llaman hereje, añado. Y ¿Y ojo, cuál? he dirigido y he jugado mucho más V20, muchísimo más que V5, pero entiendo muy bien a dónde va y por qué han hecho el cambio que han hecho, además de, bueno, por tener que cambiar de edición, pero han hecho una cosa, a mí me gusta, o sea, me gusta. No digo ni que sea mejor ni peor, sino que me gusta. A ver, ha llegado también más gente por aquí. Hola, Paladino, no sé si lo habré dicho bien. Bienvenido. Por aquí otra pregunta. Perdón, que se me ha ido. Alejo Secox pregunta: ¿y cuál personaje que has jugado alguna de tus mesas que ha hecho una cosa memorable y no se te olvida? Oh, sí, aquí voy a recordar a Banger Dagast. Anger Dagas. Fue Banger. Banger era un mago en la partida, la primera historia de la campaña Sendero de Puñales, que decidió traicionar al grupo. Acabó mal, hay que decirlo, pero fue sumamente divertido. Además, incluso me preguntó, no te importa, no te jode la partida si traiciona al grupo y tal, tal, tal. Yo le di carta blanca. Me gustó porque desarrolló la historia de otra manera. Había hecho además esa partida, la había replicado ya pues, una docena de veces. Y bueno, había momentos en los que casi alguien había traicionado al grupo. Hay veces que... Bueno, no. De hecho, solamente había estado cerca de traicionarlo. Y entonces esta fue la única vez que un personaje traicionó manifiestamente al grupo, buscó sus estratagemas y se llevó a todo, bueno, se llevó hasta las últimas consecuencias. Al final, ¿qué pasa? Que cuando lo vieron, pues detestaron tanto al personaje, dijeron sucio traidor y fueron a matarle. Todo el grupo pasaron del liche final, del enemigo final, y fueron a matar al pobre Banger. Era Que más también hay que emocionante. decir, se lo merecía, pero fue un personaje que a mí me divirtió y bueno, tuvo su momento de gloria, pero es como las estrellas fugaces, brillan durante poco tiempo y de manera muy breve. Oh, qué poético, qué poético. Bonito, ¿eh? Vale, aquí pregunta el señor Cera otra vez. ¿Alguna vez has tenido que echar a alguien de la mesa? Ya subimos el nivel. Sí, 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 lo he tenido que echar, no en el Contemplar Roll porque se portan todos muy bien, la verdad que son muy colaborativos, Ay, ay, ay. pero sí, en mis mesas, o sea, además cuando uno juega con colegas y llevas con tu mesa 10 años jugando, la confianza da asco y llega un punto que, claro, hay malos modos, son colegas y te dicen las cosas de mala manera. Y hay muchas faltas de respeto. O sea, es una de los grandes problemas. Si alguna vez alguno de los que estáis aquí escuchando vais a dirigir, los jugadores, si son colegas y no tienen un mínimo de decencia y son una escoria, te hacen cosas tan feas como que si no les gusta lo que le estás dirigiendo o consideran que le estás puteando porque, joder, es que me has metido 4 críticos seguidos. Dicen, bueno, te los he metido, sí, los dados. Entonces, pues se levantan y se marchan. O de repente empiezan a boicotearte directamente la partida y entonces tienes que decirle amablemente, oye, vete un poco a tomar por saco. Y bueno, sí, se ha tenido que hacer porque, bueno, que hay veces que, o bueno, yo o el resto de los jugadores, pues, oye, ¿por qué no te das un paseíto y, y así te relaja un poco? Sí, ha tenido que pasar. O sea, no en plan echarlo definitivamente, pero sí temporalmente, ¿no? Temporalmente, es decir, se le se le dijo de manera amable y decidió no venir en una temporada. Hasta que vio que como no había más mesas, porque es una época en la que no había tanta difusión como aquí, es Tenerife, que éramos 4 gatos, También. y sí, y era muy complicado, entonces con tu mesa habitual, pues aguantabas muchas mierdas. Sí. Y bueno, y a mí también alguna vez también me echaron, pero más que nada porque había un pique entre esa persona a la que se le echó, no voy a decir nombre, pues se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces, a veces
se le echaba a la otra persona, a veces se me echaba a mí porque, bueno, o yo me iba porque simplemente empezaba la partida y a los 5 minutos el personaje acababa inconsciente. Entonces decía, bueno, hasta luego, que yo para estar aquí 4 horas mirándonos las caras, me voy. Vale. Pregunta por aquí Dani, ¿cómo gestionas el metajuego en tus partidas? Pues últimamente, como estoy jugando con jugadores muy noveles, no suelen meta-rolear. O sea, meta-rolear a nivel de conocerse, bueno, o sea, si saben las reglas o demás, o hacen tácticas en base a reglamento, bueno, no, eso no me molesta. Pero si, yo qué sé, si yo digo, ¿no? Porque Drizzt Do'Urden, aparece Drizzt Do'Urden, entonces uno de repente dice, este Drow hizo tal y tal y tal y tal y tal. Pues ahí, bueno, pues si surgiese ese caso, pues simplemente le diría, oye, ¿y tú cómo sabes eso? Tú no sabes eso, no puedes estar... Pero bueno, tampoco son cosas que vayan a destrozar la partida ni la campaña. Es verdad que si de repente va y te metarolea pues algo que a lo mejor es un secreto o quieres mantenerlo en secreto para el resto de los jugadores y te hace un spoiler, pues como, tronco, ¿qué pasa? Sale, echas la bronca de joder, que, ¿sabes? Esto supone que es un poco ir descubriéndolo, averiguarlo, encontráis en una tumba perdida un libro donde te da toda esa información y no vienes tú a joderla, ¿no? Una cosa que sí me fastidió bastante una vez, en un personaje recibió un ataque muy potente, le hicieron un cojonal de daño. Y hay una regla en D&D que si te duplican el número de puntos de vida de los que tienes de máximo, es lo que se llama una muerte instantánea, ¿no? Un insta-kill. ¿Qué pasa? Yo no quería hacer un insta-kill porque era una partida, un one-shot, con una jugadora además que nunca había jugado. Y claro, era un poquito como... vale, pues está muerto, ¿no? Un rollo como muy repentino y quería que, bueno, ya estábamos a 10 minutos del final de la partida. Y de repente uno de los jugadores, que sí se sabía esa regla, lo único que cuando digo, bueno, pues te hace tantos puntos de vida, lo primero que hace, ¡what! Te ha hecho un insta-kill, estás muerta. Y fue como, vale, yo soy el que tiene que decir eso. Quiero decirlo. Has utilizado una regla y entonces, claro, me estás obligando a aplicar esa regla por tus santos cojones. Pues muy mal, porque si yo no quiero aplicarlo, no me obligues tú a aplicar una regla que a mí no me interesa en ese momento por lo que sea. Que puede ser un poco de Master Mamá, lo que tú quieras, como te llamen, pero simplemente es mi mesa, mis reglas. Entonces, si me las empurras, pues no, eso son cosas feas. Son una falta de respeto al director de juego y no se hace, no. Dice, siguiente pregunta, ¿hay diferencia entre el metajuego en las partidas de Dungeons and Dragons y las narrativas? Ya, más o menos. Sí, porque Vampiro, la fuerza del juego se basa en los secretos. Los secretos de los clanes, los secretos del trasfondo. Y si tú, bueno, digo Vampiro, pero podría decir XCOM o Z-Corp, por ejemplo, que son dos juegos que también tienen un trasfondo. Parece que no, pero hay una sección del libro, bueno, hay varios juegos que tienen una sección del libro que te dicen, esto solamente para los ojos del director de juego, porque ese trasfondo es un determinante en toda la historia de la campaña. Entonces no voy a decir nada, pero si tú de repente en Z-Corps te lo has leído y tú cuando empiezan a salir zombies de un tipo y tú empiezas a decir, no, que estos zombies son de tipo tal y porque cual, pues mal. Eso no, si eres un jugador, es como si tú hubieras leído la campaña que estás jugando y la juegas y te pones a hacer spoilers o te pones a metarolear porque sabes que si vas por ese pasillo hay una trampa que va a matarlos a todos. Y tú dices, no, vamos por la otra. Y los juegos narrativos, pues peor todavía porque, claro, la gracia de Vampiro es el descubrimiento de muchos secretos y sobre todo conflictos y política y muchas cosas de este tipo. Dice por aquí, pregunta Cela, ¿cuál ha sido el máximo nivel de poder que has tenido la suerte o la desgracia de contemplar? Y añade Dani nivel 2. Yo dirigiendo Vampiro de Oscura. Bueno, voy a empezar con lo más fácil de explicar. Dungeons and Dragons, personaje, o sea, como jugador,
Yo tenía nivel 16 porque empecé un poco más tarde y el resto de la mesa tenía nivel 17 y 18. Hostia, llegasteis Era lejos. completamente aburrido. O sea, no puedo describirlo de otra manera porque había tanto poder. Me acuerdo que una de las jugadoras decía, ¿cuándo vamos a hacer la próxima sesión? Porque es que yo tengo que estar una semana antes estudiando porque tengo que leerme. Ella tenía un libretito con anotaciones de su clase, con sus Los atributos, sus conjuros dotes, y sus todo, historias. ¿no? Claro, rasgos, Sí, no, dote. no, 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 y no tenía conjuros. O sea, era una guerrera que era guerrera con un chorrón de dote y tenía un par de clases que era cazador de bestias, que es una cosa de reinos de hierro. Y era completamente inmanejable, o sea, para el que estaba dirigiendo era inmanejable porque metía cualquier... O sea, fíjate tú el nivel de asco, de tanto poder, que cuando empezábamos, había un conflicto y te decía, pues salen tales criaturas que no sé qué. Criaturas que ya habían aparecido a lo mejor anteriormente. Y entonces cogía y decía, ¿cuántos son? No, son como 50. Y dice, vale, las vamos a destrozar en 3 turnos, decía a todos los jugadores. Entonces te ves al director que se cogía y decía, pero ¿tú cómo lo sabes? Y dice, mira, muy fácil, porque yo tengo este hechizo. Fulanito tiene este, empieza a castear esto, con no sé qué, con no sé cuánto, patatín, patatán, entonces simplemente haciendo una suma de, si utilizo este hechizo con esta dote potenciada, tiro una bola de fuego aquí, me cargo a 30. Si no, o sea, te hacía la jugada como si fuese un jugador de ajedrez, te lo resolvía con 3 cosas. Entonces el director decía, coño, pues es verdad. El Dungeon Master pues se quedaba, decía, pues es verdad, entonces que os meto dragones, es que no puedes meter otra cosa, y aún así el dragón le daba 2 sacudidas como una piñata y ya estaba. Y eso yo como jugador, como yo Dungeon Master, haciendo Reinos de Hierro, creo que fue nivel 14 y también era insufrible. O sea, entre el nivel 14 y 17 hay diferencias, pero era un punto que era... ¿Cuántas bolas de fuego tiene la hechicera? Bueno, bolas de fuego, rayos y todo lo que tú quieras. Tiene como 50, pues yo qué sé. O sea, es una cosa ya completamente absurda. O sea, que también se imaginó que Y sacabas encuentros para esos niveles, es decir, las bestias también tendrían mogollón de, tiraba... de puntos de golpe, mogollón de habilidades también, y todo el combate se podía Sí, a lo mejor incluso dividir en varias sesiones, ¿no? Un mismo combate. sí, no, era nauseabundo, porque fíjate tú, en D&D 3.5 las categorías de armadura que podía tener un personaje fácilmente superaba el 20 de sobra. Entonces, claro, si tú metías cualquier tipo de enemigo que tuviese un valor brutal, tenías que poner niveles muy superiores, que entonces los destrozaban, porque claro, de repente tú le metías una criatura de nivel 20 y a los de nivel 14 se los fundía. A los de nivel 17, pues les iba a costar, pero también iba a matar a varios de ellos. Entonces, claro, mantener ahí un control un equilibrio era muy complicado. Entonces, si metías muchas criaturas que no fuesen extra poderosas, tenías que simplemente ir al crítico. Y claro, en esa época el crítico, recordemos que tiraba 20 y después tenías que confirmar si era un crítico o era un ataque normal. Era infumable. O sea, la quinta edición no sé qué funcionará con niveles muy altos, todavía no he pasado nivel 4 dirigiendo. Pero la 3.5 era para cortarse las venas. Igual Pathfinder, que es un retroclon de eso. Y en Vampiro era una campaña, después de una campaña de 2 años de Dos Curas y otra de 2 años de Mascarada, los personajes también tenían tanto poder que eso era como... O Así. sea, era un Superman. El nivel de experiencia, claro, bueno, además jugábamos semanalmente. O sea, también era una época diferente porque literalmente tuvimos un verano que la campaña jugamos durante 2 meses y medio prácticamente todos los días. Todos los días jugábamos. O sea, estamos hablando con, claro, 20 años, que no tienes ningún tipo de responsabilidad salvo darte al vicio. Pues fueron 60, no sé, 60 sesiones Oh, de chaval. continuo, ahí un verano. Y claro, al final amasaban tanto poder que ya era un tema que era absurdo. O sea, era un despiporre. Por Entonces, aquí te llaman ya otra vez de nuevo hereje porque por haber dicho que, o sea, por haber hablado así creo que de la 3.5. pues yo, oye, la yo te voy a 3.5 está añadir muy bien. una... Sí, yo te voy a añadir una pregunta ahora, alineado un poco con esto. ¿Qué es lo que tú dirías, ahora que estamos muy metidos con quinta edición, con Dungeons and Dragons quinta edición, qué es lo que menos te mola del sistema de quinta? ¿Que hay algo que particularmente digas, esto no me gusta nada, que tenga quinta edición? A veces echo de menos un puntito más de complejidad
en ciertas cosas. O sea, han simplificado mucho, con lo cual está bien, pero hay ciertas cosas que lo han simplificado en extremo. Sí, diría eso, pero bueno, que después por otro lado no está mal, porque que te hayan simplificado las cosas también te permite hacer tus hackeos y hacer tus adaptaciones de sistema con más facilidad, porque antes era un entramado de reglas tan denso que, claro, tú cambias cualquier cosa y te desbalanceabas completamente. Aquí pues puedes hackear lo que quieras. Y a Dani sé que no le gusta lo del hackeo y hacer las cosas ahí homebrew y... No, de hecho me está echando la bronca a mí. Me dice que no hay nada que no mole en quinta edición y que yo soy un jodido hereje por hacerte la pregunta. No, pero que Dani es un poco En culo fin. duro del de Ande, o sea, tiene tatuado en su nada izquierda, creo que fue que nos lo enseña cada vez que puede, su logotipo de D&D ahí. Es que es un vicioso, no puede negarlo. A mí todavía hay cosas que se me antojan todavía complejas, o sea, que tiene mucha información quinta, pero bueno, es verdad que ahora la verdad que va bastante mejor. Y ahora ya, a mí particularmente me agrada que les hayan metido todo el tema de, pues oye, aunque yo no sé cómo lo utilizáis los demás en vuestras partidas, el tema de los trasfondos, es decir, pues acólito, lo que sea, tal y cual, pues eso le añade al final un poquito más de vidilla, ¿no? Y los jugadores que son totalmente nuevos, yo creo que ahí pueden coger un poco las ideas y como que le dan un poco más de personalidad a los personajes, ¿no? Es como quinta que era pues soy un orco bárbaro y voy a dedicarme a hacer el capullo y ya está. Y Quinta, el gritar 3.5, querrás decir, ¿no? Sí, en La 3 quinta. tercera. 3 quinta. Sí, que era un poco más plano, el personaje era simplemente un cúmulo de puntos, que además me acuerdo, salió el otro día en la partida el tema de lo de las habilidades, que antes era el doble de habilidades, y claro, era un tema de, no, tienes habilidades para sigilo, esconderte, abrir cerradura, saltar, o sea, era como, venga, hay un montón de cosas, y ahora pues la síntesis la ha sentado bastante bien. O sea, muy bien, o sea, hay muchas cosas que Venga, están esta. muy bien. Yo voy subiendo también el nivel. ¿Cómo gestionas la ausencia de un jugador en la partida? Esto también está bien para Pues saber las partidas. desde que estén dispuestos, por ejemplo, la última partida, porque llegaba 2 horas tarde, está indispuesto porque tiene una resaca del carajo, cosa que era bastante fácil de poner en situación porque se había cogido una cogorza en la sesión anterior bastante brutal y bueno, le había durado la cogorza hasta que recuperó la conciencia. Pero si no, en otras cosas, la ausencia de un jugador no debería no debería verse, no siempre, obviamente si falta constantemente pues sí es un problema, pero si falta alguna vez a lo mejor es una oportunidad ¿cómo se diría?, reencauzar o de dar información adicional porque, por ejemplo, cosas que han pasado durante la ausencia del pícaro, del grupo. Pues el pícaro se dedicó porque me decía, yo quiero meterme en tal sitio a buscar información y rastrear ciertas cosas y ciertos movimientos y tal. Y al final digo, oye, pues no está mal que al final de ese tiempo que los demás jugadores están jugando, él recupera algo de información, consigue información a lo mejor que podría hacerse durante el juego, pero no es necesario que se esté roleando, sino simplemente, oye, te pones a preguntar por aquí y por allá y empiezan a salir nombres. Y después le dio esa información. Oye, pues ya está, después se vuelve a reconducir y se une al grupo y tiene esa información, con lo cual la sesión no queda completamente coja. No se ha perdido ese tiempo. Bien gestionado, sí, señor. Ahora, esta yo sé que va a generar mucha polémica por sucesos ya sucedidos. Si un personaje desea enfrentarse a otro dentro del grupo, ¿lo permitirías? ¿Cómo lo gestionarías? Sí, lo permito, tiró el fango, o sea, tiró el barro ahí, poneos los vikingos, tiró el barro y ya está, que se revuelquen ahí, o sea, si en algún momento, a ver, siempre hay mecánica, los personajes en D&D, sobre todo, a no ser que sean personajes malvados, de alineamientos malvados, si eres bueno, pues obviamente si quieres enfrentarte a otro personaje, no vas a asesinarlo a sangre fría, simplemente porque es incoherente. Si tu personaje tiene un alineamiento gótico bueno, pues no tiene sentido.
En Vampiro o cualquier otro juego que no maneja alineamientos es un poquito más gris, bastante más gris, porque Vampiro se basa en el enfrentamiento, tanto sea directo o sea de manera política. Y parte de la gracia del juego es el conflicto entre personajes y entre lo que el que antes era un aliado pues se convierte en tu enemigo. En D&D, vamos a ir en D&D, una mesa de D&D, pues por ejemplo en el caso del personaje que traicionó al resto del grupo, yo en el último enfrentamiento, yo solamente paré a todo el mundo y dije, gente, uno de vosotros, o sea, aquí va a morir alguien y puede que muera más de uno, porque a ti te van a atacar, tienen intenciones cuando te van a atacar, claramente, y se va a llevar hasta las últimas consecuencias y no voy a mediar de ninguna forma en las tiradas se van a hacer todas en abierto y si tú matas a alguien antes de que te maten, pues bien muerto y ya está. Si eso pasa, bueno, después ha habido otros conflictos, que bueno, los conflictos también es parte de la trama y del drama, que hay discrepancias entre los personajes y no necesariamente tiene que ser un conflicto físico y te voy a matar, sino de repente pues uno de los jugadores, de los personajes, no ve bien cierta actitud de otro de los personajes y pueden utilizar estratagemas como intentar, pues bueno, negociar, utilizar magia. Bueno, pues hay maneras de llevarlo. Siempre Y hay que sea alternativas. interesante. Al fin y al cabo, cuando hay cualquier evento, cualquier interacción tiene que ser una oportunidad. Entonces, si hay un conflicto, el conflicto es una oportunidad, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a mejorar? ¿Va a resultar interesante ver cómo se pelean dos personajes porque tienen dos puntos de vista diferentes ante una misma situación? Oye, pues eso está muy bien porque al final la historia va de conocer a los personajes. Y los personajes los vas a conocer a la medida que se vayan viendo en situaciones que tengan que tomar decisiones. Si de repente uno de ellos, que es un personaje a lo mejor un poco más neutral, sí tiene la posibilidad de ejecutar un asesinato a sangre fría y lo considera porque es un bien mayor, pues eso obviamente pues con el típico paladín que ve eso y acaba horrorizado, pues puede acabar en muy malos términos. Pero efectivamente después hay un bien mayor. El concepto del bien mayor no es solamente asesino a sangre fría y con completa impunidad, sino bueno, pues ¿por qué voy a matar a este antagonista si a lo mejor no es ni siquiera una mala persona, sino simplemente alguien que está en contra de lo que yo estoy persiguiendo? Pues al final es una decisión que tienen que tomar los jugadores y los personajes. Y el Sí, conflicto está, el grupo. está ahí. Además, muchas veces el conflicto es precisamente lo que da también vidilla a los grupos. Vamos, a mi modo de ver. Claro, que Muchas esté veces moderado y que todo el mundo también tenga una gestión de sus expectativas. A ver, toda la gente que juega, salvo excepciones, somos mayorcitos y tenemos dos dedos de frente. Y sabemos, obviamente, que si tú quieres llevar un personaje, pero el personaje es injugable porque toma decisiones completamente asesinas o es muy opuesto al resto del grupo, pues obviamente el conflicto ahí a veces que no se puede sobrellevar y simplemente pues bueno, termina derivando en algo que puede ser la muerte de ese personaje, que se separe del grupo y a su vez que ese jugador deje de jugar en su mesa. Son, bueno, no hay que coartarlo, si eso es lo que quiere, pues oye, eso es lo que se le da. Ok. Preguntan por aquí, ¿campañas Sandbox o Railroad? ¿Qué más te imagino que te mola? Me gusta Railroad para one shots o dual shots o campañas cortas. Bueno, no, corrijo, para campañas cortas no me gustan los Railroads, solamente para un one shot porque tienes un tiempo muy limitado, está muy acotado y tienes personajes pregenerados. Muchas veces los propios personajes pregenerados, su historia está muy vinculada a la historia en sí. Y ahí sí, pero yo gustarme, me gusta más el sandbox. Me gusta el sandbox, sí. O sea, no. Ahí siempre tiene factores, obviamente. Eso, no me acuerdo dónde lo leí, un artículo que decía que una campaña tenía que discurrir un poco como lagos y ríos. Entonces tienes un momento un lago, muy bonito además, una imagen visual cojonuda. Estás en un lago y entonces en el lago pues tú te vas moviendo. Y el lago, pues te puedes mover para un lado, para el otro, puedes moverte por el centro, hay una isla en el centro, hay elementos en los bordes del lago. Y el lago, pues tiene
tiene cosas que puedes ir resolviendo y eso sería un sandbox. Pero en un momento dado tienes que meter un río, que sería lo más parecido a un railroad, para que la campaña evolucione y pases al siguiente sandbox, pasas a un siguiente río. Pero de repente, claro, hay cosas que te permite hacer un railroad que no te permite hacer el sandbox, que si el río, poniendo otra vez, siguiendo con la metáfora, si el río, por ejemplo, son rápidos, obviamente, significa que tu partida a lo mejor quieras hacer una partida mucho más frenética. Voy a poner ejemplos para que sea más sencillo. Tú a lo mejor empiezas con una historia política de antes, ¿no? Historia política que está en una ciudad y entonces empiezan a conocer a todas las casas nobles y empiezan a recibir encargos. Y en un momento dado, la historia cambia porque una de las casas nobles descubren que está traicionando y conspirando y un grupo de asesinos entra en el palacio y tienen que defender al rey. Entonces ahí está entrando un railroad porque ahí es matar o morir y es frenético, son unos rápidos. Cuando todo termine, volverán a un lago diferente o a lo mejor otro conjunto de ríos donde se verán los resultados de todo eso. Y entonces volverás al sandbox y lo volverás a reconducir. ¿Qué pasa? Que en algún momento puede ser que ese río, o ese lago, se bifurque en varios ríos, dependiendo de las acciones de los personajes. Entonces ahí hay un factor de causalidad de, oye, si los personajes deciden, en vez de en el río rápido, en el asesinato del rey, en vez de defender al rey, se unen a los conspiradores para matarlo y usurpar el poder, entonces van a estar a un lago diferente y van a llegar a otros ríos diferentes. Entonces eso es parte de las ventajas que tiene uno y otro formato. Incluso Sí. leyendo un artículo o viendo algún vídeo, no me acuerdo dónde lo vi, comentaban que incluso ¿por qué no meter una mini campaña dentro de otra campaña? Si, por ejemplo, en esta misma historia los personajes tienen un lado bueno y de repente quieres hacer una partida del lado de los malos, de los conspiradores, pues puedes hacer una mini campaña de 3, 4, 5 sesiones donde hay un factor de railroading, sí, ahí están causados, pero también tiene un factor de sandbox para ver cómo se organizan para hacer esa conspiración. Entonces ya estamos metiendo campañas dentro de campañas, que es muy chulo y es divertido porque, claro, estás viendo después de que han terminado de derrotar a los conspiradores, cómo descubren el plan de los conspiradores. Oye, pues mejor que contarles las historias. Pues ya está. Sí, no, también muchas ideas también salen al final también de... O sea, incluso las podemos ver en los videojuegos. O sea, al final, Sí. por ejemplo, el Witcher 3, por ejemplo, pues al final no deja de ser una historia que tiene pequeñas historias que van también rodeándola. Que bueno, ahí tienes una railroad, ¿no? Pero luego alrededor tienes también otras historias que tú vas tomando decisiones y va cambiando ligeramente la principal, ¿no? Sí. Sí, pero un videojuego siempre va a tener un Hombre, por supuesto, un factor videojuego... limitante. Claro, Sí. El lógicamente. factor limitante, ¿qué pasa? Tú en una partida de rol, ese factor no lo tienes. Eso sí, obviamente te tienes que meter el curro de meter, imagínate, en ese sandbox 20 encuentros donde Correcto. conocen 20 personajes importantes diferentes que dependiendo de cómo resuelvan ciertas circunstancias, al final pueden convertirse en aliados, en enemigos o simplemente no los conocen. Entonces, y eso lo puedes, claro, lo modulas al completo y no tienes ningún tipo de límite de imaginación, lo que le quieras poner. Vale. Bueno, por aquí veo que ya no hay así en principio el Brujero 3. Ahí de Dani. Un momento muy poético, por cierto, el anterior, sí, en el que te has puesto a explicar lo del lago. Sí, sí, Vale, por aquí no veo en principio más preguntas. Voy a ir empezando terminando con una que yo creo que a lo mejor te puede llegar a molar, no sé, ya veremos. ¿Alguna vez has introducido elementos para adultos en tus partidas? Es decir, pues Espera, no te temas digo de bien. ser... ¿Sí he metido elementos? Sí, ¿alguna vez has introducido elementos para adultos en tus partidas? Es decir, temas como sexo, violencia extrema, lenguaje ofensivo. Y en el caso afirmativo, pues, ¿cómo lo has gestionado? Sí. Montones. Sí, me gusta. Sí, he metido, de hecho, la violencia, incluso a mi pobre sobrino de 13 años. Cuando hay... No, es que hay una cosa que a mí diríamos que me molesta del juego de rol, es que se suele frivolizar mucho se suele frivolizar generalmente todo lo que es violencia, asesinato y sexo. Es decir,
Tú juegas, o sea, juegas con un chaval de 13 años y entonces está muy emocionado porque ha jugado muchos videojuegos, está acostumbrado al Fortnite y matar, ese concepto de esa etiqueta de lo mato. Dale, lo mato es muy fuerte. O sea, estamos hablando que vas a matar a alguien en defensa propia o en asesinato, ¿no? Por un asesinato. Eso es bastante. Uf, hay un límite ahí. Entonces, la violencia, sobre todo cuando se suelen cebar mucho con el tema de la tortura, que es una cosa que también es una etiqueta de no, lo torturo. ¿Lo torturas cómo? Y ahí me dijo una vez sobre el tema de la tortura, una cosa me dijo Miguel Talja, que magnífico, magnífico consejo. Me dice, es que cuando te digan que van a torturar a alguien, que te describan cómo lo torturan. Claro, ¿cómo lo torturas? No, pues le pego golpes. Vale, pues entonces yo me voy a poner a describirte cómo los huesos de su cara empiezan a ceder, cómo ves que su ojo se revienta y empieza a convertirse en una masa informe la cara, cómo el tabique le impide respirar, cómo saltan los dientes y casi está escupiendo sangre, cómo gimotea. O sea, me suelo regodear bastante en eso porque lo merece. La violencia igual, cuando hay un combate y hay un combate que están asesinando y demás, pues describo cómo atraviesan la armadura, perforan el pulmón y sujetando por la boca hacen que su enemigo se asfixie en su propia sangre. ¿Por qué? Porque cuando lo oyen, entonces hacen como un y entonces como que ya ven que lo que hacen tiene su Consecuencia. cosa. Entonces, pues está el tema de, incluso lo de las violaciones y demás, es un tema que cuando tú afrentas a las personas que dicen, pues me aprovecho de de la campesina. La verdad que no me ha pasado últimamente, hace años cuando éramos chavales y éramos todos idiotas, sí pasaba muy a menudo y también se frivolizaba mucho. Pero ahora no suele llegar a ese extremo. Pero hay juegos que sí merecen un cuidado en eso, porque es así de cruento que puede ser Juego de Tronos. Por ejemplo, la serie es bastante edulcorada en comparación, pero si tú lees lo que son los libros, Sí, son los bastante saqueos duretes también. son muy, muy bestias. ¿Qué pasa? Que ese tono lo tiene Juego de Tronos y si tú juegas un Juego de Tronos, o sea, un juego de rol de Juego de Tronos, Mm. parte de la gracia de ese mundo, para que no se un de cualquiera, es eso, es el horror de la guerra, el horror de las heridas, de cómo la gangrena te come vivo, de cómo las fiebres hacen que te retuerzas en una agonía, de cómo las violaciones sistemáticas cuando hacen un saqueo. O sea, todo eso hay que utilizarlo en su justa medida y obviamente siempre y cuando la mesa esté de acuerdo en eso. Pero vamos, lo utilizo y además hay muchos juegos de Retas las Paredes, una historia que he hecho varias veces, tiene un factor también sexual importante. No porque se vea nada ni nada, pero simplemente hay estereotipos sexuales que se están retorciendo. Y hay otros juegos como Cult, que también es un juego que es muy para adultos, además Hostia, siempre te sí. lo venden así. Eh, He Cult es visto un juego algunas de que, Michel y hostias. claro, Además ahí que Michel particularmente lo hace bastante bien. Sí, o sí, sea, puf. es que lo merece el juego. Hay juegos que la fantasía oscura. O sea, tú te puedes imaginar, por ejemplo, un juego de fantasía oscura o lo que te lo vendan como fantasía oscura sin muertes atroces, con desgarramiento. O sea, yo me acuerdo del cómic de Berserk, no sé si lo habrás leído. Sí, sí, sí. Sí, yo he visto ese verse, sí, me lo conozco. Berserk, Sí. por ejemplo, hay un juego que es La Sombra del Rey Demonio, que me recuerda mucho al universo de Berserk porque las criaturas los demonios son grotescos, son además, Correcto. creo que, no sé si es más bien una impresión mía o si es así, con un contenido sexual bastante explícito, ¿no? Porque son unas bestias grotescas y incluso alguna ilustración que he visto por ahí, pues se ve ahí con sus enormes colgando, no voy a decir palabras aquí malsonantes, pero, Sí, luego va pero a un ir a YouTube poco. esto, así que. Claro, claro. No, ya he visto alguna palabrota por ahí, alguna cosa Eh, mal dicha, pero entonces, eso, que sí, el factor violento, o sea, el factor de mayores de edad, categoría R, lo uso, me gusta, no siempre, obviamente, pero me gusta para marcar ciertas pautas y ciertos límites, sobre todo eso. Para que no piensen que es una tontería.
¿sabes? Que lo sientan. Porque al fin de cuentas un juego de rol también tienes que conseguir que sientan cosas. Y si tú, lo que digo yo, frivolizas un combate, simplemente, pues le haces un corte y lo matas. No le estás diciendo nada. Claro, efectivamente. Pierdes ahí también una lección que es bastante real al final. Vale, vamos a continuar un poquito más. La gente ya se ha animado con esto, como sé que lo que os gusta, Alejo Secox, ¿qué piensas de esos jugadores en la mesa que rolean con estilo de mujeriego y se quieren follar? Bueno, ya lo he dicho, mierda. se quieren agenciar a cualquier cosa que se mueva. A mí me aburren enormemente. O sea, si lo llevas bien y eres o sea, si tú eres una persona que lo interpreta porque además a mí me gusta en mi mesa, no obligo a nadie, pero me gusta que hasta cierto punto interpreten sus personajes. Oye, si tú lo llevas así, bien, y además lo fomento o sea, lo fomento en el sentido de no, pues le echo miras a la hija del tabernero. Oye, pues la hija del tabernero, pues ves que eres muy mozo, pues tal. Pero que sea plan, soy un tipo que no dice ni mu y llevo un bardo simplemente, o un mujeriego, y intento resolver todo porque me he puesto un montón en seducir y seduzco a la hija del tabernero y quiero seducir. Bueno, pues no. Interprétamelo, sedúceme. Le miro ahí, me le pego bien, pero dime cosas, hazme sentir importante y querido. Dime cosas sucias. Y claro, eso, o sea, todo lo que tú vayas a interpretar está bien siempre y cuando lo interpretes. Si te guías por unas tiradas de mierda, porque al fin de cuentas las tiradas son simplemente puedes tirar unos trozos de plástico, eso no aporta nada. Es como que me dice, no, porque soy un guerrero y soy grande, lo intimido. ¿Vale? ¿Cómo intimida? Lo miro mal. Qué miedo. Dime algo, ¿vale? Dime algo que me asuste. Haz lo que te digo o te mato. Bueno. Qué cosa, me está haciendo sonrojar. Vale. No sé. A relación de esto, dice José Baltar, tarjeta X, imagino que es lo de mostrar la tarjeta, ¿no? Sí. Un sistema de pause rewind, o no lo crees necesario. O sea, tú utilizas algún sistema de paramos y volvemos para atrás, entiendo a lo que se refería José. O no, sin embargo, crees que no es necesario parar la escena y volver para atrás, sino que tiras para adelante. Sé para qué sirve, me gusta, nunca lo he necesitado, creo que no. Bueno, corrijo, alguna vez los jugadores se han dado cuenta de que han cometido una gran estupidez y entonces quieren rebobinar, pero no les dejo. Pero más bien lo del rebobinar, el rewind, es más bien lo de darle más ritmo. Eso yo jugando, lo sacó un director que decía, si veis que me lío mucho, tenéis el mando a distancia y simplemente le dais avanzar, porque si yo me lío mucho, a lo mejor queréis avanzar más rápido, no porque la escena no me gusta la escena, sino simplemente para ir más ligerito, ¿no? Vale, te estás perdiendo en jardines versallescos, vamos a agilizar. O sea, en un one shot o unas jornadas, pues sí, tiene sentido. A mí particularmente, si me está continuamente con un mando así, ¿no? Imagínate que tenés aquí un mando tal y está continuamente skip. No, y entonces llegáis, sí. Quiero pasar al siguiente. Bueno, y entonces, pues termino dándole un bofetón a alguien. O sea, claro. No, una campaña pues me gusta, yo tengo un estilo desarrollo, te escribo, me tomo mi tiempo, y a que no le gusta, pues nada, que coja la puerta y adiós, no pasa nada. No, bueno, venga, simplemente. O sea, yo tengo ese estilo y sé que no todo el mundo le gusta y no todo el mundo lo disfruta de la misma manera. Vale, y lo pregunta. Sí, dime. La tarjeta X también la entiendo muy bien, me gusta mucho, no la he tenido que utilizar, pero sí he visto gente que manifiestamente han pedido que una escena se aligere, porque les desagrada, por lo que sea, no hay que dar explicaciones. No hace falta una tarjeta como tal, no hace falta tener una tarjeta que sacas y tal, sino simplemente, pues bueno, con cortesía y demás de, oye, si puedes pasar la descripción, hacerla más ligera y tal, porque me incomoda. O si lo puedes pasar, ya está. No, ni me gusta ni me disgusta. Pregunta por aquí Dani, ¿para cuándo el hijo del tabernero? Yo el primero. ¿Abusamos demasiado los narradores de los clichés?
Buah, un montón. Los Yo trompos están creo ahí que para también sí, usarlos. Mogollón. Sí, sí, de hecho yo hice una partida de parodia, se llama Apoyo a la Buburg, donde, claro, un poco quería parodiar todos los clichés típicos de quien te manda la misión y tal, y uno de los clichés que rompí es que la hija del tabernero era una sensual enana con una barba frondosa, magnífica. No, Dios. ¿Y qué pasa? Que metí uno de los elementos de esa historia dentro de lo que era la posada. Uno de los personajes era un enano. Y los enanos, claro, el enano yo le pasaba una notita, simplemente porque sabía que se iban a reír con eso. Pasaba una notita y cuando se intentaban seducir, dice, bueno, si es la hija del tabernero habrá que seducirla. Entonces la tipa, o sea, la hija era además una buscona. Entonces yo le pasaba la notita al enano y le decía, tú sabes que las enanas no tienen barba. Y claro, tenía su paquete ahí bien marcado. Hostia, qué bueno. Claro, claro, entonces utilizaba el cliché pues para Sí, sí, hacerlo. sí. Me ha gustado, me ha gustado. Buena Y idea. claro, le sonaba, ¿no? Y entonces la hija del tabernero, cuando le echaban miradita, pues se le lanzaba encima, se le restregaba y tal. Y era un rollo bastante turbio. Y claro, todos privados de, la hija del tabernero, ¡oh, qué facilona, qué facilona! También, Trae también sorpresa. contaba, también contaba como muchos de los parroquianos de la posada, cuando pasaba la hija del tabernero, se sonrojaban todos como si fuesen ahí, como ¡Joder! Claro, era como con todos ahí, picaba de flor en flor. Dice, Entonces eso, dice, pues los clichés están ahí, hay que usarlos con cierta moderación. Y a veces el cliché te ayuda. O sea, hay muchas ideas que pueden surgir de la típica hija del tabernero. Oye, la hija del tabernero, quieras o no, es una tipa que está. Bueno, tipa, joder. Es una chica que conoce a todo el mundo le da atenciones, le cuentan cosas que a lo mejor no todo el mundo debería saber. Y de repente va, y si esa hija del tabernero forma parte de una secta local y es un informante del carajo, una espía del carajo. Claro, entonces ya ahí empiezas ya a manipular el cliché. Y el cliché ya deja de ser un poco cliché. Y bueno, de hecho me ha funcionado. sí. En la partida de Sendero de Puñales utilicé en contra de los jugadores porque sabía que iban a caer. Puse una barda magnífica, era hermosa, preciosa, amable, atenta. Y era realmente la mala encubierta que Ah, estaba tanteándoles a todos ellos, buscando todos sus defectos y todas sus debilidades para llevar a cabo toda clase de movimientos delante de sus narices. Y claro, al final cuando lo descubrieron dijeron, ¡cago en claro. vamos a matarle! La he Y al liado. final pues creó un enemigo protagonista bastante memorable porque claro, como fue, de repente lo descubrieron y fue como, no me lo puedo creer. Claro, entonces dicen, claro, es que era súper guapa, súper atenta y le dijimos todo lo que no teníamos que decirle. Manos a la cabeza. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. También, de esa también he hecho yo alguna. Está muy bien. Claro, es divertido, es divertido. Vale, dicen aquí, pregunta Belmont. Por cierto, bienvenido Belmont. ¿Alguna vez que te hayas sentido incómodo como máster o jugador? O lo que podría ser lo mismo, experiencias negativas y cómo no, cómo no caer en ellas. Sí, cuando era joven y necesitaba el dinero, no tenía tanta experiencia. Muchas veces me vi en situaciones como jugador, eh, tener que aguantar ciertas mierdas, por ejemplo, directores de juego que eran oponentes, entonces abusaban de esa posición de poder para coger tu personaje y humillarlo. Claro, un tema para putearte, o sea, jugaban para putearte. ¿Qué pasa? Que eso obviamente ahora pues me veo en esa y digo, hasta luego. Y me da más ver. Y yo siendo jugador, pues a veces he visto, bueno, actitudes y demás en mesas de gente, sobre todo que no conocía mucho y demás, pues veo actitudes a veces un poco fulles. O sea, a veces no son cosas, o sea, me han contado de mesas bastante hardcore de repente ponerse a insultarse, por ejemplo, en las LES de hace 2 años. Surgió una movida porque por lo visto dos jugadores nuevos, que eran una pareja, se sentaron con dos jugadores, o sea, dos jugadores, lo que llamamos croquetas, se sentaron con dos culos duros.
¿Qué pasa? Que los culo duros se sabían las reglas y tal, y los que eran los jugadores croqueta, o sea, lo digo con todo el cariño del mundo, Sí. pues claro, cuando tenían que decidir qué hacer y tal, pues se lo pensaban, lo debatían, estaban ahí, pues que no sabían muy bien por dónde salir, y entonces los culo duros, pues parece que automáticamente empezaron ahí a atacar, Pero hacerles presión, ¿no? Básicamente, Sí, pero de muy malas maneras. De muy malas maneras, por lo visto. No sé los detalles, no voy a decir mucho más, pero claro, a mí cuando me lo contaron dije, ¡buah! Y el director de juego se quedó callado, como un joporro. No dijo nada, no moderó, no avisó a la organización para que tal, no dijo nada, sino que siguió como aquí no pasó nada. Pues claro, ese tipo de cosas a mí yo espero que si en algún momento me sucede, ha habido algún momento, si he tenido en mesa a lo mejor algún incidente donde pues bueno, se elevan susceptibilidades y de repente hay un malentendido y tal, pues oye, se resuelven y no pasa nada, porque todos somos humanos. Yo he tenido momentos de susceptibilidad en mesa y a lo mejor me he cabreado por una tontería y tal, y te sale ahí el pronto y tal. Pero hay una diferencia entre eso y entre una manifiesta falta de respeto deliberada. O sea, de insultar a alguien y meterte y presionarlo y tal, pues yo espero, si alguna vez me pasa algo así, poder tener la sangre fría y la entereza de parar y decir, de pararlo, tomar la medida, pues bueno, la medida con sabiduría y... Es decir, si al final estás en una experiencia, ¿sabes? Porque al final todos jugamos, ¿no? Tanto narradores como jugadores, un poco también para divertirnos. Si hay un momento en el que ya está siendo la situación incómoda, yo también pienso que lo mejor es, mira, para. O sea, ¿qué sentido tiene estar pasándolo mal cuando tú vienes a dirigir y a jugar para divertirte? No tiene sentido que de los tengas que pasar mal. No, muy malo para todo el mundo, para todos los implicados, o sea, menos para obviamente el que esté haciendo el bullying o esté presionando, que pues a lo mejor no lo hace conscientemente, pero a esos jugadores pues también hay que pararle los pies y decirle no, mal, claro. Le das en el hocico. Vale, por aquí dice José Baltar que me refería a sistema de contenido desagradable para un jugador. Se refiere al sistema de la X, ¿no? Tarjeta X para parar ese tema o pasarlo rápido. Sí, que sí. No, a ver, la tarjeta X... Yo, por ejemplo, para una partida de Cult, lo avisaría mucho de... Gente, esto es hardcore. Ojo. Pero... a lo mejor, si no conozco muy bien al grupo, pondría la tarjeta X para que se saltee ciertas cosas, porque obviamente también tú estás ahí en plena narración y empiezas ahí a restregarte las manitas con malignidad, y empiezas ahí a describir unas cosas completamente grotescas y se le ponen los pelos como escarpias a todos los jugadores y uno de ellos está ya como... Oh. Claro, sí, de alguna manera hay que... Claro, tiene que de alguna manera expresarlo. No, porque ya estás ahí en medio, estás casi catatónico y tal, entonces como, perdona, podría... no, como, por favor. Sí, es como te pongo tarjeta amarilla, por favor, expulsión, penalti, expulsión fuera. Sí, pues ver, nada. Sí. Vale, pues nada, aquí ya veo que ya no hay más preguntillas, así que yo creo que ya llevamos una horilla y algo, así que yo creo que el momento ha estado muy bien. No sé qué os habrá parecido, espero que lo hayáis disfrutado, nuevo formato que hemos probado, a ver qué tal, si a ver si os molaba, pues cualquier cosa que nos queréis decir, por favor, ya sabéis dónde estamos, la página de Contemplar Rol, el canal de YouTube también, ahí pondremos el vídeo también de la entrevista, y nada, cualquier cosilla, preguntad sin ningún tipo de problema. Queda la pregunta final, la pregunta final. ¿Quién va a ser el próximo que caiga en las garras de la guarida del Contemplarrol? Pues el nominado estaba entre un par, pero como simplemente por proximidad va a ser José Antonio, porque lo tengo en la próxima, o sea, me va a dirigir, así que lo quiero poner ahí en la picota y hacerle preguntas difíciles. Ese sí que sabe de PBTA y de cosas de esas indies, de que no tiran dados y hacen teatro. Sí. De hecho sí, probablemente unas cuantas de estas, ya verás, otra vez el vídeo demonetizado y descartado y todo, o sea, va a salir todo de madre. Pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado la entrevista y medio consultorio a la vez. Y nada, nos vemos por aquí.
en próximos días. Y ya sabéis, cualquier cosa en el canal de YouTube, que estamos subiendo ahora mucho contenido que tenemos de partidas, de cómo llamamos las partidas, de diferentes tipos. Tenemos ya Guild Underground, Dungeons and Dragons con la Torre de Yartar, y más que viene, mucho más que viene. Esto es solo el principio. Así que nada, nos vemos, Isma, para la guarida. Sí, hasta luego. Nos Muchas gracias a todos por vamos. las preguntas. Gracias a todos por participar. Bye bye.